Primero de Paralipómenos 12. Estos son los que vinieron a unirse a David en Sicelec cuando estaba alejado de Saúl, hijo de Quis, y fueron parte de los valientes que le prestaron su ayuda durante la guerra. Eran arqueros y tiraban piedras lo mismo con la mano derecha que con la izquierda y disparaban flechas con el arco. Eran de Benjamín, del número de los hermanos de Saúl. El jefe era Ahiezar, Joás hijo de Sema de Gibea, Jeriel y Pelet hijos de Azmavet, Beraca, Jehú de Anatot, Gismaella de Gabaón, valiente entre los 30 y jefe de los 30, Jeremías, Jajaziel, Johanán, Jozabad de Geder, Eluzai, Jerimot, Bealias, Semarías, Sefatías de Jarif, Elcana, Gisgiba, Azazel, Joezer y Jesobeam, corejitas, Joela y Zebedías, hijos de Jeroham de Gedor. También de entre los gaditas fueron hombres valientes a unirse a David en la fortaleza del desierto, soldados diestros en la guerra, armados de escudo y lanza, semejantes a leones y ligeros como cabras monteses. Ezer el jefe, Abdías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanaí el undécimo. Eran hijos de Gad, jefes del ejército. Uno solo, el menor de todos, era capaz de atacar a 100 hombres y el mayor a 1000. Estos fueron los que pasaron el Jordán en el mes primero cuando se desbordaba por todas sus márgenes y pusieron en fuga a todos los habitantes de los valles a oriente y a occidente. Hubo también de entre los hijos de Benjamín y de Judá quienes se unieron a David en la fortaleza. David les salió al encuentro y les dijo: si venís a mí con buenas intenciones para ayudarme, mi corazón se apegará a vosotros, pero si es para engañarme en provecho de mis enemigos, estando mis manos limpias de iniquidad, véalo el Dios de nuestros padres y que él os lo demande. Entonces se revistió del espíritu Amasai, que era el jefe, y dijo: a ti y a tu pueblo, hijo de Isaí, paz, paz, paz a ti y paz a cuantos te ayudan, pues te ayuda a ti tu Dios. David los recibió y los hizo jefes de las tropas. También de los hijos de Manasés vinieron a unirse a David cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, aunque no combatió porque los príncipes de los filisteos, habido consejo, le despidieron diciendo: se pasaría a Saúl con peligro de nuestras cabezas. Cuando retornó a Sicelec, estos fueron los que de Manasés se le unieron: Adnas, Jozabad, Gediael, Micael, Jozabad, Eliú y Siltaí, jefes de millares de Manasés. Ayudaron a David contra las bandas de ladrones, pues eran todos hombres valerosos y vinieron a ser jefes en el ejército. De día en día llegaban gentes a unirse a David hasta que vino a tener un gran ejército como un ejército de Dios. He aquí el número de hombres de guerra que armados vinieron a David, a Hebrón, para transferirle el reino de Saúl, según el mandato de Yahvé. Hijos de Judá armados de escudo y lanza, 6.800 hombres de guerra. De los hijos de Simeón, hombres valerosos para la guerra, 7.100. De los hijos de Leví, 4.600. Y Joiada, príncipe de Aarón, y con él 3.700. Y Sadoc, joven valeroso, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermano de Saúl, 3.000, pues hasta entonces la mayor parte de ellos habían permanecido fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800 hombres valientes, gentes de renombre, según las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000 que fueron nominalmente designados para ir a proclamar rey a David. De los hijos de Isaacar, 200 jefes, hombres inteligentes, sabedores de lo que había de hacer Israel y cuyo consejo era respetado por todos. De Zabulón, 50.000, en estado de tomar las armas y provistos de toda clase de armas para el combate, prestos a librar batalla con ánimo resuelto. De Neftalí, 1.000 jefes y con ellos 37.000 soldados, que llevaban escudo y lanza. De Dan, armados para la guerra, 28.600. De Aser, hombres de guerra prestos para el combate, 40.000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas, gaditas. Y de la media tribu de Manasés, 120.000 armados de todas armas. Todos estos hombres, gente de guerra, prestos para el combate, llegaron a Hebrón con leal corazón para hacer a David rey de todo Israel, y todo el resto de Israel estaba igualmente unánime en querer a David por rey. Estuvieron allí 3 días con David, comiendo y bebiendo, pues sus hermanos les habían provisto de víveres, y aun los que habitaban cerca hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron en asnos, camellos, mulos y bueyes, pan, harina, masas de higos y pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque Israel estaba en alegría. Primero de Paralipómenos 13.
Tuvo David consejo con los jefes de millares y de centenas, con todos los príncipes, y dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y que la cosa viene de Yahvé nuestro Dios, vamos a mandar a todas partes a nuestros hermanos que están por todo Israel, a los sacerdotes y a los levitas que habitan en las ciudades, para que vengan a reunirse con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios, pues no nos hemos cuidado de esto desde el tiempo de Saúl. Toda la asamblea resolvió hacer así, pues la cosa pareció conveniente a todo el pueblo. Reunió pues David a todo el pueblo desde el Sijor de Egipto hasta el camino de Hamath para traer de Kiriath Jearim el arca de Dios. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriath Jearim, que está en Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, ante la cual se invoca el nombre de Yahvé, que se sienta entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de casa de Aminadab. Conducían el carro Uza y Agió. David y todo Israel danzaban delante de Dios con todas sus fuerzas y cantaban y tocaban arpas, salterios y tímpanos, címbalos y trompetas. Cuando llegaron a la era de Sidón, Uza tendió la mano para coger el arca porque los bueyes la ladeaban. Se encendió la cólera de Yahvé contra Uza y Yahvé le hirió por haber tendido la mano sobre el arca. Uza murió allí ante Dios. David se apesadumbró porque había herido Dios a Uza con tal castigo, y aquel lugar se llamó hasta hoy Pérez Uza. David entró aquel día en temor y dijo: ¿cómo voy a traer a mí el arca de Dios? Y no llevó el arca de Dios con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededom, de Gat. Allí quedó por 3 meses el arca en la casa de Obededom, y Yahvé bendijo la casa de Obededom y cuanto le pertenecía. Primero de Paralipómenos 14. Hiram, rey de Tiro, mandó embajadores a David y le proporcionó madera de cedro, canteros y carpinteros para que edificaran su casa. Conoció David que Yahvé afirmaba su dominio sobre Israel y que ensalzaba su reino por amor de Israel su pueblo. David tomó entonces mujeres en Jerusalén y tuvo hijos e hijas. Los nombres de los que le nacieron en Jerusalén son Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Jibjar, Elisúa, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada y Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos en busca suya, y David, que lo supo, les salió al paso. Llegaron los filisteos y se desparramaron por el valle de Refaim. David consultó a Dios preguntando: ¿subiré contra los filisteos y los entregarás en mis manos? Y Yahvé le dijo: sube y los entregaré en tus manos. Subieron ellos a Baal Perasim, donde David los derrotó. Luego dijo: Dios ha dispersado por mi mano a mis enemigos como rotura de aguas que se derraman. Por eso se dio a aquel lugar el nombre de Baal Perasim. Se dejaron allí sus dioses, que por orden de David fueron quemados en el fuego. Los filisteos invadieron de nuevo el valle, y David consultó de nuevo a Dios, y Dios le dijo: no subas contra ellos, rodéalos y échate sobre ellos desde delante de las balsameras. Cuando por las cimas de las balsameras oigas un estruendo, sal luego y atácalos, que irá Dios delante de ti para derrotar el campo de los filisteos. Hizo David como Dios le mandara y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. La fama de David se extendía por todas aquellas tierras, y puso Yahvé sobre todas las gentes el temor de David. Primero de Paralipómenos 15. David hizo casa para sí en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios, alzando para ella una tienda. Entonces se dijo: el arca de Dios no debe ser transportada sino por los levitas, porque son los que eligió Yahvé para trasladarle y para hacer su servicio por siempre. Y reunió pues David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar que le había dispuesto. Reunió a los hijos de Aarón y los levitas. De los hijos de Caat, Auriel el jefe y sus hermanos 120. De los hijos de Merarí, Asaya jefe y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel jefe y sus hermanos 200. De los hijos de Elisafán, Semella jefe y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel jefe y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab jefe y sus hermanos 112. David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaya, Joe, Semella, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros sois los jefes de familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos para subir el arca de Yahvé, del Dios de Israel, al lugar que yo le he preparado. Por no estar vosotros allí la primera vez, Yahvé nuestro Dios nos castigó porque no fuimos a buscarle según la ley.
Santificáronse los sacerdotes y los levitas para subir el arca de Yahvé, Dios de Israel. Los hijos de los levitas llevaban el arca de Dios en hombros con sus barras, como lo había ordenado Moisés según el mandato de Yahvé. David mandó a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos los cantores que hiciesen resonar los instrumentos musicales, arpas, salterios y címbalos en señal de regocijo. Y los levitas designaron a Gemán, hijo de Joel, y de entre sus hermanos a Asaf, hijo de Baraquías, y de entre los hijos de Merarí, sus hermanos a Etán, hijo de Cusaya. Después con ellos sus hermanos del segundo orden, Zacarías, Uziel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benayas, Maasellas, Matatías, Elifele, Micneyas, Obededom y Jegel, porteros.